A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Hoy, lunes 3 de abril del año 2023, comenzamos el editorial de Platica con Ángel, que como dije, se llama ¿Estamos conscientes de la importancia de las dos elecciones? Entramos al tema. La elección en el Estado de México de su gobernador tradicionalmente ha gozado de, pues vamos a decir, casi lo que era una leyenda urbana para algunos. Es que decían, quien gana la elección en el Estado de México gana la presidencia de la República. Eso no es cierto. No hay una relación 1-1 para que suceda. No es cierto. Y tampoco es cierto que el que la pierde la elección presidencial. No es cierto eso. Sin embargo, lo que sí es cierto es esto que voy a decir. El Estado de México tiene hoy una población de casi o cercana a los 16 millones de habitantes. Y su lista nominal de electores alcanza los 12 millones y medio. Es con mucho el estado más poblado y segundo, es el estado con el mayor número de electores. 12 millones 500. Y en una superficie relativamente pequeña frente a los dos grandes estados, territorialmente hablando, del país, Chihuahua número 1 y Sonora número 2. De tal manera, pues, que las elecciones, en este caso la gubernatura, en otros casos las presidencias municipales, 125 municipios y la integración de su Congreso estatal. Son elecciones importantes simplemente por el número de los electores involucrados. Ahora bien, este año, la elección en el Estado de México y Coahuila, en los dos casos, que se juega la gubernatura en ambos, pero en Coahuila también el Congreso estatal, se conjuga este hecho frente a los intentos autoritarios y de control férreo de las instituciones por parte de este gobierno y por la visión atrasada, caduca, aceda que tiene del desarrollo económico y del ambiente político nuestro presidente. Eso le ha otorgado a las dos elecciones un halo o un aura de importancia que rebasa la parte electoral misma. Ahora bien, hay otro elemento que vale la pena señalar. En los dos estados nunca ha perdido el PRI. Nunca ha perdido el PRI. Muy bien. Entonces, es otro detalle más para alimentar el morbo de quienes piensan que repetir tontería y media o chismes es hacer análisis político, y no es así. Ahora bien, tenemos dos candidatas, dos damas, muy disímbolas, como expliqué hoy en la mañanera. Una, Delfina Gómez, una candidata con poca experiencia en el servicio público, en la parte, vamos a decir, de la gobernación administrativa. Ella ha sido maestra prácticamente toda su vida, 30 años. Su paso por la administración pública ha sido muy corto. Texcoco, presidente municipal, ha sido diputada, senadora un pedacito, porque luego la llamaron a otro pedacito en la Secretaría de Educación Pública. Podemos decir entonces que su experiencia en la gobernación y la parte administrativa es mínima. Gobernando solamente estuvo un trienio en el municipio de Texcoco y dejó ahí una estela de corrupción y saqueo de las áreas municipales. Y un juicio
que llegó al tribunal, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la condena o la definición con pruebas de ser una delincuente electoral. Y ya he explicado por qué no ha seguido el proceso. Son 3 años nada más. Pero después ha estado en la parte legislativa y un pedacito. Es decir, la experiencia en el sector público de Delfina Gómez es paupérrima. Pero hay otro elemento que vale la pena señalar. Es miembro distinguido de un gobierno con una visión de pasado, de retroceso, de querer replicar los años 60 y los años 70 del siglo pasado. Y en ese intento fútil, imposible de concretarse, este gobierno ha destruido una economía, ha dividido a los mexicanos, no se ha cansado de insultar todos los días a diferentes actores y también a diferentes sectores de la sociedad mexicana. Esa posición, Delfina Gómez, lejos de distanciarse de ella, en su primer video promocional, abraza esa idea y afirma, contrario a lo que la evidencia demuestra, que es un gobierno de visión moderno, de nula corrupción, etcétera, etcétera. Los hechos demuestran que está mintiendo. Esa es una de las dos candidatas. En la cual, en el terreno de enfrente tenemos a la alianza Va por México, PRI, PAN y PRD. Y tenemos una candidata, Alejandra del Moral, que tiene una gran experiencia en el Poder Ejecutivo, sea en el orden municipal, en el orden estatal y también su paso por el gobierno federal. Ha sido legisladora, ha sido dirigente política, es decir, tiene una experiencia acumulada que a los ojos de no pocos electores es una garantía por un elemento más. Tiene una visión de futuro. Si ustedes escuchan con atención el discurso, sus planteamientos de Alejandra del Moral, van a encontrar cosas como esta: empleos, educación, capital humano, inversiones, futuro, desarrollo económico, impacto social de las inversiones, apoyo a los jóvenes, apoyo a la niñez, apoyo a la mujer, pensando en el futuro del Estado de México y en consecuencia del país. Mientras en el caso del discurso de Delfina, abrazar las ideas mentirosas de la 4T, tratar de ocultar la realidad, cosa que es imposible. Si la elección del Estado de México fuere el primer año de gobierno presidencial, pues ahí podría decir ella lo que quisiere, Delfina Gómez, y pues no tendríamos elementos para rebatirla. Pero cuando las afirma en el 5º año del gobierno, cuando una economía que durante 30 años creció poco, pero creció 2.3% por año, cuando vamos a crecer 0 en este sexenio de López Obrador, en ese momento dice uno, señora, no mienta porque es pecado capital la mentira. Y luego nos enteramos de algo muy importante que nos comunica, que tiene 5 perros adoptados y 10 gatitos adoptados. En ese momento yo dije, bueno, pues lo más adecuado sería para ella en el gobierno municipal, pues sería en este organismo donde andan levantando a los perros abandonados o a los gatitos abandonados. Estaría que ni qué hecha para ese puesto. Pero para ser gobernadora del Estado de México sería un desastre. Y ahora entramos frente a esos dos perfiles
entramos a lo que interesa de ese proceso electoral. El Estado de México, junto con Nuevo León, quizá Jalisco, podríamos integrarlo en esa terceta o en ese trío de estados, que son los que más inversión extranjera atraen. Son los estados que tienen la mejor oferta educativa para formar capital humano para esas inversiones que se establecen en esos tres estados. Industria automotriz, electrónica, química, del acero, etcétera. Y de los servicios, por supuesto, desarrollo de software, la cosa electrónica. En esos tres estados, no solo se habla de inversiones, se atrae inversión. No solo se habla de las empresas, sino que se estimula a las empresas. Se apoya a los empresarios que toman riesgos en esos tres estados. Y entre esos tres destaca en un lugar de privilegio por su esfuerzo el Estado de México. Si ustedes sacan al Estado de México y sus logros en estos 5 años, perdón, en estos 4 años, se van a ir para atrás. Mientras en el país hay una debacle económica, hay una tragedia por la división generada, hay una tragedia por el trato del gobernante a los gobernados. En el orden estatal en el Estado de México es lo contrario. Creación de empleos, atracción de inversiones, trato digno y respetuoso a los gobernados. Muy bien. Eso que salta a la vista, lo han visto y lo han disfrutado los empresarios. Han buscado capitales en otros estados del país para invertir más, han salido a atraer inversión a otros países y lo han logrado. Si hay alguien en el Estado de México que está consciente de lo que ha habido estos 4 años, son los empresarios. Saben que de ganar a Alejandra del Moral, como pienso que va a suceder, el Estado de México continuaría en esa carrera hacia el éxito, atrayendo inversión, creando fuentes de empleo permanente, apoyando todas las actividades productivas, sus universidades, sus jóvenes, sus niños, sus mujeres, ancianos, personas mayores. En cambio, saben también que de ganar Delfina Gómez sería el acabose. Aquello que se detuvo, la debacle del Estado de México producto de una conducción atinada, se vendría abajo. Una persona que no ha tenido contacto ni lo ha buscado con la empresa privada, con los empresarios. En esas condiciones, pues, la decisión está ahí para los electores del Estado de México. Vayamos ahora a Coahuila. Coahuila es un estado, y alguien me dirá, oiga Ángel, pero que los hermanos Moreira, por encima de los gobiernos de los hermanos Moreira, que son muy diferentes entre sí las gobernaciones de los dos. ¿Verdad? Vayan ustedes a ver, a conocer Coahuila hoy. Pero vayan y pregúntenle a la gente desde hace 30 o 40 años qué ha pasado en Coahuila. Coahuila se ha convertido en un centro de importancia mundial en materia automotriz. Se ha convertido en un centro importante de oferta educativa altamente calificada, de alta calidad, para preparar al talento, apoyar al talento y preparar el capital humano que requiere esa industria que continúa llegando a Coahuila. Vayan ustedes, a mí me tocó conocer Saltillo antes del periodo de transformación. Me tocó conocerlo durante los principios de la transformación y cuando voy y veo lo que es hoy Coahuila, mis respetos. ¿Y cómo se logró eso? Con algo que es posible repetir en ambos estados, con una correcta selección del gobernante.
con una selección de un gobernante que entienda el papel del capital privado, el papel de la empresa, el papel del mercado laboral y su apoyo, su modernización, la capacitación y calificación del recurso humano. En Coahuila y en el Estado de México, esa es la regla casi número uno, junto con lo social y el apoyo a grupos vulnerables en los dos estados. Eso es lo que está a la vista, al margen de las cualidades personales intrínsecas de Delfina y de Alejandra. Una, Alejandra entiende el papel de la inversión, del sector privado y del respeto de la ley para la mejor y óptima derrama salarial y los mayores beneficios para la mayoría de los pobladores. Y fíjense que no digo las mayorías, porque mayoría nomás hay una, el 50% más uno. Por eso yo no sé esos que dicen, es que vamos a formar mayorías. No es cierto, a lo más logrará formar una, la mayoría. Pero eso es un apartado, un paréntesis gramatical para los que no saben hablar español. Entonces decía, eso lo entiende Alejandra, pero eso, si lo entiende Delfina, no lo quiere decir porque choca con la idea que tiene el bulto López Obrador. Y como en Morena, el requisito número uno es la falta de dignidad y la sumisión, y conjugan el verbo agacharse, arrastrarse. Esos son los verbos que conjugan los políticos cercanos y también los lejanos a López Obrador. En esas condiciones, ahí está en la balanza dos proyectos diferentes. Me atrevería incluso a decir dos proyectos opuestos. Y quiero señalar esto una vez más. No es un problema de la persona de Delfina, cómo es, quién es, o de Alejandra del Moral. No. Planteemos su idea. ¿Qué idea tiene cada una del desarrollo? Pero que lo haya probado con hechos durante su vida pública. No nomás que diga, sino que, repito, lo tenga como prueba fehaciente de su desempeño en los puestos por donde ha transitado. ¿Cómo es posible que en Coahuila alguien quiera comparar a el candidato de Va por México con el candidato de Morena, el señor Guadiana? Vayan ustedes y pregunten en la parte carbonífera de Coahuila para que les digan qué opinión tienen y quién es Guadiana, que los ha explotado miserablemente durante años a ser un hombre increíblemente millonario. A los mineros más desamparados los explota miserablemente Guadiana. En cambio, el candidato de la Alianza Va por México, pregunten ustedes, ¿qué desempeño ha tenido en los puestos que ha ocupado el diputado licenciado Jiménez? Vayan ustedes, pregunten allá. Y es lo mismo aquí en el Estado de México. Vayan a Texcoco, pregúntenle a los texcocanos, a los empleados que padecieron el que les retuvieran parte de su salario cuando Delfina fue presidente municipal. Vayan. Y con esos elementos comparen, pónganlos en la balanza y decidan su voto dentro de casi 2 meses, el primer domingo de junio de este año. Y muy importante, trabajadores, empresarios, jóvenes estudiantes, jóvenes obreros en las industrias modernas, que digan qué transformación ha habido en el Estado de México, como en Coahuila, que ya lo señalé. Ahí está el camino. ¿Y esto qué va a dar por resultado? Es mi opinión personal. La victoria de Va por México con Jiménez y del Moral en los dos estados. Y viene ahí
el impacto extra o fuera del Estado de México, que es importante no olvidar y señalar. Con esas dos victorias, la oposición y decenas de millones de ciudadanos se fortalecerían en su ánimo, en su espíritu de lucha para ganar el 24. Por eso es importante ganar esos dos estados. Ese es hoy el gran impacto que tienen que tendrían esas dos victorias. Órale, vámonos y para adelante, diríamos. Si ustedes me pidieran que yo resumiera en una frase corta lo que significan esas dos victorias, diría lo siguiente: detener el retroceso para empezar y recuperar el crecimiento. O junto las dos cosas: detener el retroceso para evitar la degradación del país en lo económico, lo político, lo social, la infraestructura, la seguridad, etcétera. Detener el retroceso para empezar a recuperar el crecimiento. Así resumiría yo las dos elecciones. Vamos con ello a detener el deterioro, a detenerlo, es decir, y ahora sí, y de aquí para adelante a empezar a recuperar el crecimiento. Eso es lo que está en juego en 2 meses en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. La respuesta es de ustedes. La respuesta es de los electores de Coahuila y del Estado de México. Y hay un segmento en la lista nominal que vale la pena señalar. Los que tienen entre 30 y 50 años. Aquellos que en 1986-87, cuando se abrió esta economía, que tenían, vamos a decir, 20, 25 años, empezaban a trabajar. Y los que tenían también 15 años, 18 años. Ese grupo, los que hoy tienen entre 30 y 50, 55 años, es el segmento de los electores que han construido este país, que sufrieron primero los embates de la caída hecha pedazos del viejo sistema y del viejo modelo económico, y que sufrieron los embates de la apertura en su primera etapa, y empezaron a trabajar, a construir, a modernizar este país, y que está ahorita en las condiciones en que lo tienen postrado estos. Vamos a permitir o van a permitir esas personas entre los 30 y los 50 años que su sacrificio, que su esfuerzo, que los sinsabores que tuvieron al perder su patrimonio allá en el 94, etcétera, se echa a perder con este gobierno del bulto por una parte y de Delfina por la otra? Yo pienso que no. Ojalá y no me defrauden los electores de un estado y del otro. Esas dos victorias son los cimientos de lo que vamos a obtener el 24 para lograr lo que ya dije: detener el retroceso y empezar a recuperar el crecimiento. Eso es lo que les puedo decir hoy en la parte editorial. No tiene caso que metamos otros temas. Creo que este es el fundamental. Ya en los días siguientes, tanto en las mañaneras como en las pláticas estas, vamos a ir dándole seguimiento a ambas elecciones. Ojo, no hay elección pequeña. Las dos elecciones son importantes, como lo sería si hubiera esta vez elecciones en Tlaxcala y en Colima, los estados más pequeños del país. Entonces, vamos a pensarle, vamos a analizar y comparar lo que tenemos frente a nosotros. Jiménez y Guadiana, Gómez y Del Moral. Comparémoslo.
revisemos sus desempeños, sepamos de su vida, conozcamos un poco de sus ideas, de su actitud. La suerte está echada, pues, no hay regreso. Hoy comenzaron las campañas en el Estado de México y ayer las campañas en Coahuila para la gubernatura y el Congreso local. La última palabra la tendrá usted, ciudadano de Coahuila o ciudadano del Estado de México. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 3 de abril del año 2023.